en la mañana de hoy, para la gloria del Señor. Él es el pastor Jesús Rivera, él es gerente general de 104.1. Señor, sea con usted. Parece que también te has dado cuenta que tenemos la internet está complicada, ciertamente en el día de hoy. Así que, pero aquí estamos, pastor. ¿Cómo estás? No te escucho, pastor. Sí, muy bien, gracias a Dios, saludos. Sí, te está frizando muy frecuentemente. Se te está frizando la señal, pero como tú dices, hay que seguir, hay que continuar. Ahora mismo creo que está frizado, así que un saludo a todos los que nos están viendo en esta hora de la mañana. Un privilegio estar nuevamente con ustedes. Continuamos trabajando con este tema sobre el pastor y las comunicaciones. Hemos estado trabajando, como he dicho antes, un poco con un trabajo que personalmente que hice para la Universidad Teológica del Caribe, una tesina relacionada con la radio cristiana, sus desafíos y oportunidades para la iglesia puertorriqueña. Y precisamente en este día, si el Señor lo permite, vamos a estar mirando algo, por ejemplo, sobre los comienzos de la radio cristiana en Puerto Rico. Los comienzos de la radio cristiana. Hemos estado mirando en las pasadas semanas algunos ministerios, ¿verdad? Que incursionaron en la radio, como algunos ministerios evangelísticos, ministerios también de educación, pastores, líderes, han incursionado en los medios de comunicación. Y vimos también cómo algunos de estos líderes cristianos que comenzaron en medios seculares cruzaron líneas y entonces, por un lado, los que comenzaron en medios cristianos y llegaron a estar en medios seculares, ¿verdad? Haciendo trabajos muy profesionales, y por otro lado, los que entonces comenzaron en medios seculares y terminaron también ayudando acá en los medios de comunicación cristianas. Así que, entonces, en esta mañana, pues podemos mirar y decir que pocos acontecimientos en la historia de la radio, debo decir, en la historia de la iglesia, pocos acontecimientos en la historia de la iglesia y del adelanto del evangelio en Puerto Rico han contribuido más al desarrollo de la iglesia en nuestra patria que la llegada de la radio cristiana como institución. O sea, que estamos afirmando que dentro de todo el proceso del desarrollo, el adelanto del evangelio en Puerto Rico y del desarrollo de la iglesia, los medios de comunicación cristianos, específicamente la radio, han sido los medios que han sido un brazo importante para el desarrollo de la iglesia. Los aportes y los logros han sido inmensos, pero quizás al mismo tiempo tenemos que mencionar lo que la radio cristiana ha representado para nuestro país a través de su trabajo de evangelización y de vanguardia, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar, y me parece que eso es una reflexión, pastor, que no siempre se mira, no siempre se mira, ¿verdad? No siempre se ve ese aporte, ¿verdad? Y la importancia de los medios de comunicación al desarrollo de la iglesia, o sea, y al desarrollo de la evangelización en Puerto Rico y al trabajo que la iglesia ha hecho, o sea, porque pudiéramos estar aquí muchas horas hablando de tantas cosas que han ocurrido, ya fuera quizás de los cultos tradicionales de la iglesia, de las actividades tradicionales, pero eventos multitudinarios, eventos que la iglesia ha levantado su voz profética para hacer vallado, ¿verdad? Para detener influencia, para detener acontecimientos y la radio cristiana y más tarde la televisión cristiana y todos los medios, ¿verdad? También los medios como el periódico de la Iglesia Pentecostal y otros, pues también han sido instrumentos importantes para ese trabajo de la iglesia, pastor. Totalmente de acuerdo. Bien, y mientras te escucho, pastor, pienso que la radio, cuando se da esta experiencia aquí en Puerto Rico, cambió el rumbo de lo que es la manera de poder hacer comunicación. Y recuerdo que también cuando se dio el caso de la imprenta cambió al mundo.
O sea, ya las maneras de la comunicación ahora cambian cuando la imprenta se da. Ahora hay un nuevo sistema de comunicación a través de libros, a través de todo lo que ha sido hasta el día de hoy. Y la radio también se convierte en un momento donde literalmente hay un espacio en la historia que cambia. Si nosotros miramos eventos donde ha cambiado al mundo, primero, la experiencia de Jesús, claro. el sacrificio de Jesús literalmente cambió al mundo por completo, antes y después de Cristo, pero eso está ahí, eso no lo podemos negar, porque aún los datos y los elementos históricos dicen antes de Cristo y después de Cristo. La imprenta fue uno de esos, y me parece que también estos elementos de la radio ha sido un elemento que también ha provocado que la historia haya tenido un cambio. Ya la difusión dejó de ser uno a uno. Ahora la radio comunica, hace una comunicación donde llega a miles. Esto cambió la manera de ver el mundo. Ahora la noticia es inmediata. Lo que antes tomaba, posiblemente enterarse a alguien, tomaba 1, 2, 3 días o semanas en poderse enterar la gente. Ahora la inmediatez llega con la radio. Ahora la gente puede enterarse de cosas que están ocurriendo en el momento. Esto me parece que cambió la historia, pastor. Sí, es lo que se conoce como los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Los medios de comunicación social, que ya convierten, como ya hemos dicho antes, en otras ocasiones hemos dicho que el mundo se convierte en una parcela. Así es. Porque ya no es necesariamente esa comunicación a una congregación local, como hemos estado resaltando en programas anteriores también. Ahora pues la radio llega y podemos montar un sistema de transmisión y desde cualquier punto, desde cualquier congregación, cualquier campaña. Recuerda que estuvimos resaltando las campañas en Río Piedra, Francisco La Saba, el Azteca, y cómo con la llegada de WKQ, una emisora de corte secular, pero que abrió las puertas para que esas campañas se transmitieran, y el impacto poderoso que tuvo esa cobertura mediática de esas campañas de Francisco La Saba en la década del 30. Así que fíjate que cuando miramos eso, fíjate que ya para el 1950, a mediados de la década del 50, en 1955, un matrimonio misionero norteamericano compuesto por Don y Ruth Luttrell instalaron en Vieques una emisora con programación cristiana en inglés. Esta emisora se conoce y se conoce todavía aún como WABB-AM, dirigida plenamente a las islas de habla inglesa y los miembros de la Marina norteamericana que estaban en el campamento de Santiago en la isla de Vieques. En años más tarde, en 1985, el ministerio amplía su cobertura y adquiere la emisora WBMJ 1190 AM en San Juan, lo que se conoce como BMJ o BMJ 1190 en San Juan, y luego la CGB 1060 AM en Juana Díaz. Fíjese que en la misma página del ministerio, que se llama The Rock Network, este es el ministerio que ahora mismo está dirigiendo la familia Luttrell, ¿verdad? Después que nuestro hermano Dan Luttrell muere, entonces se queda su esposa Ruth Luttrell, y luego también la hermana Ruth muere, y entonces Janet y David están al frente del ministerio. El doctor Luttrell y su esposa iniciaron sus servicios misioneros en 1952, trabajando primeramente para West Indies y Latinoamérica desde las islas de Puerto Rico. Él fue el fundador y director presidente de Misión Evangelística del Caribe, conocida como Misión Evangelística del Calvario Incorporado, y de la radioestación misionera WABB, fundada en 1955 en Puerto Rico. Esto lo estoy leyendo de un escrito que está en la propia página de The Rock Network. La estación se encuentra todavía bajo la administración y ha crecido hasta incluir a WBMJ 1190 en San Juan, WCGB 1060 en Juana Díaz, Ponce,
cubriendo alrededor de 2/3 partes de Puerto Rico y una gran cantidad de islas en los Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas, además de las Antillas menores. Fíjate que, Pastor Gesemidei, cuando hago este trabajo, incluyo y voy a poner en orden más o menos cómo fue el desarrollo de la radio cristiana en Puerto Rico. La primera que incluyo es a WABB, esta emisora de Vieques, es de la familia Luttrell, es una emisora. La diferencia con WABB es que fue una emisora AM que se estableció precisamente en Vieques y que la orientación de tanto de su señal como de su programación estaba dirigida mayormente hacia las islas americanas y británicas, y era una programación en inglés, o sea que tenía un enfoque más hacia las islas del Caribe, islas caribeñas que se comunican en inglés. Por eso, y hago esta salvedad porque siempre el hecho de que Redentor siempre se presente como la primera emisora cristiana del pueblo de Puerto Rico, pues a veces, lamentablemente, con algunos hermanos que conocen, que tienen este conocimiento, pues como que cuestionan por qué se dice de esta manera, ¿verdad? Y obviamente aquí podemos establecer la diferencia. Primero, el enfoque, la programación, la dirección, el idioma. Segundo, Redentor dice que es la primera emisora que pertenece al pueblo evangélico de Puerto Rico, obviamente. Y me parece que es la única en este momento que opera bajo esa condición, ¿verdad? Todos los demás ministerios, las demás emisoras y canales de televisión pertenecen a una iglesia, pertenecen a un ministerio, pertenecen a una individuo, a un individuo, a un consorcio. Sin embargo, Radio Redentor está incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico como que pertenece al pueblo evangélico de Puerto Rico. Fíjate que WCGB fue adquirida por el Ministerio de Road Network, y originalmente fue adquirida por un ministerio. Mira qué interesante esto, un ministerio llamado Grace Broadcasters, comunicadores de gracia. Esto para la década de 1970. No obstante, el formato de CGB, que se llamó también, en ese momento la llamaron Radio Iniciativa, y esta estrategia de programación se mantuvo con un enfoque secular, música romántica y baladas, deportes, política, con integraciones de micromensajes como 5 minutos con Alberto Motesi y un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo, entre otros. La iniciativa WCGB, más allá de ser una emisora con contenido musical, deportivo y cultural, ha sido una escuelita, dice también parte del documento que está escrito en la página de Rock Network, ha sido una escuelita de formación radial para aquellos encaminados en el área ministerial y profesional. Al presente, muchas personas influyentes en los medios de comunicación, tanto en pleno secular como cristiano, dieron sus primeros pasos en esta emisora ubicada al sur de la isla de Puerto Rico. En la actualidad, WCGB forma parte de la cadena cristiana La Roca o de Rock Network. Y de hecho podemos resaltar que uno de los directores y de la gente que trabajó fuertemente con esta emisora WCGB, la iniciativa de Juana Díaz, fue precisamente el distinguido hermano Melvin Rivera Velázquez. Y Melvin Rivera Velázquez pues fue director, luego posteriormente fue director en Puerto Rico de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, y está en los Estados Unidos hace muchos años. Se ha mantenido trabajando con el tema de la Biblia, ha dirigido varias de las organizaciones importantes sobre la Biblia en Estados Unidos. No obstante, Melvin Rivera Velázquez mantiene ahora mismo un podcast muy interesante sobre las comunicaciones, y me gustaría que luego habláramos y buscáramos ese podcast de Melvin Rivera Velázquez, porque Melvin Rivera Velázquez es un comunicador excelente, tiene una voz diáfana y clara, y es un hombre muy capaz y ha hecho mucho
en contribuir a lo que es primero las comunicaciones cristianas y luego a trabajar con él, precisamente con la Biblia, con el texto sagrado, la traducción, la distribución y el trabajo que ha hecho con la Biblia. Y quizás, Pastor Semidey, vamos entonces, tenemos el próximo tópico que sería Radio Redentor, y es un tópico un poquito más largo, porque vamos a tener una temática un poquito más larga que desarrollar. Así que si le parece, podemos entonces retomarlo la próxima semana para poder entonces Me continuar. parece, Sí, me parece, y claro para que poder sí. trabajarlo completamente y que podamos haber resuelto todas las problemitas que estamos teniendo de comunicación y de señal. Me parece bien. Y poder hablar entonces sobre la historia de Redentor, que es una historia fascinante. Sí. Cómo es que surge todo esto. Me parece que sí, me parece que eso es poderoso. Y a la misma vez, pastor, me parece que es importante que nosotros podamos establecer y que podamos puntualizar que ciertamente, tanto como decía ahorita, tanto la imprenta como la radio han sido elementos que han cambiado el planeta en sus momentos. Me parece que es vital que podamos ciertamente ver cómo Dios ha permitido que esto suceda para la expansión del reino de Dios. Llegó la imprenta y el primer documento que se imprime, ¿cuál fue? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la primera que se imprime. En Puerto Rico llega una emisora de radio y la primera emisora que llega, una de las transmisiones que comienzan a hacer en esta emisora cuando llega, ¿cuál es? Una campaña evangelística también que comienzan a transmitirse. Como de alguna forma estos adelantos también la iglesia los ha podido utilizar para extender el reino de Dios. Me parece que esto ha sido un elemento muy importante, pastor. Sí, y me parece que, como hemos dicho y hemos resaltado, la iglesia y los pastores y líderes han estado presentes en las estaciones de radio desde siempre, desde que surgieron en Puerto Rico, mirando, por ejemplo, Mayagüez, y recuerdas el caso que resaltamos de la iglesia pentecostal de Mayagüez, y cómo el hermano Ramón de su vivencia es parte, es producto de ese programa radial. Y obviamente emisoras en San Juan, emisoras en Ponce, emisoras en Mayagüez, emisoras en distintas partes de Puerto Rico, en Caguas, que le dieron oportunidad. Algo interesante es que, por ejemplo, cuando de las primeras leyes de la Comisión Federal de Comunicaciones, obligaban al radiodifusor a mantener una programación los domingos. Casi todas las emisoras seculares por ley estaban obligadas a donar un tiempo a la iglesia, a la predicación del evangelio, sea fuera pentecostal, fuera evangélico, fuera católico, pero tenían que tener un contenido religioso los domingos en la radio. Por eso hemos visto, y lo que hemos resaltado, ¿verdad? De la pastora Aurea Martínez Vilar, y su programa de Rinconcito Familiar, Los Niños y el Hogar, y muchos hombres y mujeres de Dios que por muchos años, antes de que surgiera la radio cristiana propiamente dicha, ya estaban en los medios de comunicación haciendo un trabajo para el engrandecimiento, el desarrollo del reino. Hablando de la misma Aurea Martínez, de hecho, ayer leía un comunicado donde establecía que ayer precisamente la reverenda Aurea Martínez Vilar, ayer 26 de noviembre del 2020, la pastora cumplía 6 años de fallecida. Así que, pero interesantemente, por ejemplo, todos los trabajos que hizo la pastora Aurea Martínez Vilar, la parada del niño evangélico, el campamento para niños, el verde, o sea, y todos esos proyectos, el trabajo en Santurce, allá con los deambulantes, muy difícilmente muchas de estas cosas se hubiese podido lograr si no hubiese sido por los medios de comunicación que la cubrían, así es. donde ella participaba, ella estaba en Rinconcito Familiar, Los Niños y el Hogar,
con la pastora. Ese era un programa que ella tenía con Redentor por muchos años, los domingos a la 1 de la tarde, y al igual que el programa que mantiene en WIAC, también, que todavía entiendo que lo están haciendo en WIAC 740 AM los domingos en la mañana. Así que con Carmencita, ¿te acuerdas de Carmencita? Sí, claro que sí. Claro que sí. La ayudante eterna de Aurea. No, me parece que sí. Me parece que esto es un material muy importante que debemos de seguir repasando. Y la semana, y luego en el próximo programa, en la próxima edición, sin lugar a dudas vamos a estar hablando sobre la historia y la formación de cómo Radio Redentor comienza y toda esta experiencia. Me parece que es una muy importante y cómo ha bendecido la vida del país. Así que, pastor. Y vamos a mirar a Nueva Vida, después de Redentor, que vamos a mirar a Nueva Vida, vamos a mirar a Triunfo, vamos a mirar a varias emisoras que siguieron surgiendo, Renacer 106, y varias emisoras que la Radio Revelación y nuestro hermano Peñito Rodríguez. Toda esta historia la tenemos aquí para compartirla con nuestra gente. Fabuloso, fabuloso tener estos momentos históricos. Este es el tiempo de la clase de historia. Con el pastor Jesús Rivera me encanta porque el que no conoce de su historia está propenso a cometer los mismos errores. Y yo creo que hablar de estos elementos históricos es muy importante para la gente que no los conoce y también para nuevas generaciones que ciertamente se levantan y conozcan de cuál es nuestra historia radial y de las comunicaciones en Puerto Rico. Pastor, le agradezco que ciertamente, como siempre, esté con nosotros, que nos bendiga de esta forma tan especial. Mi deseo es que hayas pasado también ayer un día genial con los tuyos, que lo hayas pasado bien y que ciertamente tanto el día de hoy como este fin de semana sea un fin de semana grandioso para ti y para todos los tuyos. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo y con tu ministerio? Gracias. Como siempre decimos, estamos en 104.1 FM Redentor para servirles. Estamos en el 787-751-1310. En nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com. Con mucho gusto nos puede escribir, nos puede contactar. Y sabemos que vamos a estar disponibles para atenderle. Y muchas felicidades a ti también, a tu familia, a Mari, a todo tu entorno familiar, y que disfrutes esta semanita, que sabemos que vas a estar por ahí viajando por Puerto Rico, así que disfruta, que te lo mereces. Par de plazas públicas por allá, dando vueltas por ahí. Te lo mereces y es necesario, así que te felicito y adelante en el nombre del Señor. Para la gloria del Señor, pastor. Mi mejor abrazo para ti, sabes que te amamos, brother. Amén, te bendiga mucho. Dale, la paz del Señor. Fue el pastor Jesús Rivera, óigame, con una tremenda sección como siempre.